La Revolución Cubana, tras 67 años, acepta la economía de mercado. No sabemos cómo lo van a justificar teóricamente. Evidentemente, ellos dicen dentro de su eufemismo que es una forma de desarrollar el socialismo. Es verdad que desde el punto de vista de Deng Xiaoping se podría hablar de etapa primaria del socialismo, como lo que fue la NEP en su época, pero evidentemente, habiendo pasado tantas décadas, pues da la sensación de recurrir a una vía que tienen que explorar, que tiene muchos peligros para ellos, en el sentido de que una reintroducción del capitalismo con un sector privado y tener que lidiar con unos ciertos poderes a los que les tienen que dar seguridad jurídica, siempre puede suponer, y estando tan cerca de los Estados Unidos, siempre puede suponer una pérdida del poder, ¿no? Y eso es lo que siempre temió Fidel Castro y por eso no asumió la vía vietnamita, la vía China, teniendo tan cerca a los Estados Unidos, sabiendo que hay un exilio potente y sabiendo que hay una tradición política en Cuba liberal importante, de partidos políticos, de pugna política, pero claro, la otra vía esa sí que les iba a llevar a la pérdida del poder, que es la que han estado a los 67 años. Entonces, como ya no podían continuar más, se había abierto ese periodo de 60 días, ¿no? Se ha abierto ese periodo con la firma de la paz con Irán, que es un bache para Trump, pero que le permite salir de allí y que se abra el capítulo América Latina. Ya están atacando en varios frentes, entre comillas, pero también México va a sentir mucho más la presión, Brasil también, que tiene unas elecciones a la vista. Ahí hay un conflicto con la familia Bolsonaro importante y Cuba, evidentemente, esta es la gran oportunidad, ¿no? Entonces ha visto las orejas al lobo, y están negociando, según ha dicho Vance, en, en qué medidas económicas pueden tomar, hasta dónde llegan, si me da la sensación de que si son bastante profundas, le van a dejar que al menos una cierta impunidad o al menos un cierto continuismo haya. Me extrañaría que de las primeras figuras, yo creo que no, ahí puede haber cambios, pero está todo en el aire, está todo en el aire. Entonces, vemos que han lanzado un paquetazo de 176 medidas que han sido discutidas en el Partido Comunista de Cuba, en la Asamblea Nacional ayer mismo, largo y extendido, varias horas, 176 medidas para reintroducir el capitalismo, para establecer la economía de mercado, respeto de precios, también dejar de estar produciendo a base de cuotas, los salarios también que se fijen por productividad y en cada unidad productiva y no en general, separación de empresa pública y Estado, permitir el crecimiento de la riqueza, ¿no? No han llegado a decir aquello de enriquecerse es glorioso de Deng Xiaoping, pero han dicho que sí, que un individuo puede tener, puede crecer su patrimonio y hay que respetar eso, que puede tener acciones, es decir, el derecho en varias empresas, es decir, el derecho de ser capitalista. Han pedido inversión a los gusanos, entre comillas. Esto va a ser más difícil, es decir, porque puedes reintroducir el capitalismo. Y es cierto que las 176 medidas está por encima de las expectativas de lo que yo esperaba, por las declaraciones que habían hecho antes. Me parecían muy tímidas y estas sí que yo sí que creo que apunta a una transformación en el apartado económico. Lo que pasa es que, claro, necesitas para introducir el capitalismo, necesitas también capital, que ellos no lo tienen. Por eso están hablando de banca extranjera, de facilitar la introducción de privatizaciones. No lo dicen así, pero sí que emitan acciones las empresas públicas y que las pueda comprar empresas extranjeras o que las empresas extranjeras puedan tener empresas privadas en Cuba. De alguna manera es que se evita que siempre tengan que ir asociadas con el Estado.
Entonces, claro, sin capital, sin capitalistas, sin esa dinámica, sin técnicos, sin todavía el principal mercado natural que es Estados Unidos, ¿no? Que es lo que hay de fondo en ese ruido del bloqueo, ¿no? Que al final sí que hay bloqueo, pero que es de tipo petrolero. Y bueno, y sin una confianza por un Estado de Derecho, va a ser complicado que atraigan a empresas, ¿no? Pero sí que hay que decir que el primer pistoletazo de salida ha sido bastante contundente. Y yo creo que tiene que ver, aunque ellos no lo van a reconocer, tiene que ver con cosas que les hayan escrito Marco Rubio, etcétera. Y evidentemente tienen la experiencia anterior de Vietnam y China, pero claro, ellos lo hicieron a lo bestia y con grandes empresas multinacionales, ¿no? Y la escala no es lo mismo, como vamos a ver también después comentaré, porque claro, una cosa es ser un imperio, ¿vale? El caso de Vietnam, como es algo un poco más del entorno de la órbita de China, aunque haya tenido sus roces, no se puede comparar, pero sí que hay cosas que, por ejemplo, que ha dicho Díaz-Canel, como que no hay soberanía con plato vacío, de si no hay riqueza, no hay justicia social, pues hay una serie de cuestiones que interesantes. Y ojo, van a autorizar franquicias, cadenas de restaurantes, cadenas de alimentación en la isla. Entonces podremos ver grandes cadenas de supermercados y vamos a poder ver también probablemente McDonald's en La Habana, ¿no? Como en su momento se vio en Moscú. Bien, ¿qué más podemos comentar? ¿Vale? Os leeré también un artículo mío que escribí con un poco el contexto general de esto, pero vale la pena a lo mejor centrarnos en algunas medidas, ¿no? Vale. Entonces, pues realmente es algo histórico, vamos a ver, ¿no? Siguen hablando de construcción socialista, pero claro, de esa otra manera, y plantea autorizar banca privada corporativa, casas de cambio privadas y entidades de microcréditos, ¿vale? 176 medidas. Y eso, una persona puede ser dueña de varias empresas y crear sociedades anónimas. La inversión extranjera, pues como digo, es una serie de medidas que realmente sí que es un neocapitalismo, ¿no? Que se podrá justificar desde un bujarinismo, desde una vía china al socialismo vietnamita, o de la NEP, pero no de la manera en que se venía haciendo en la Revolución Cubana. Entonces acepta la economía de mercado Cuba después de 67 años. Bien, ¿qué más? Bueno, hay un artículo que he escrito sobre coexistencia pacífica, reconciliación, reformismo y productividad en Cuba, y lo que comento es que todo régimen político necesita condiciones mínimas de estabilidad externa e interna para prolongar su existencia. Ya avisábamos hace tiempo de los planes de Marco Rubio de convertirse en virrey del Caribe. Y la analogía de la Cuba actual con la de 1898 no es un mero espejismo histórico, responde fundamentalmente a la inviabilidad del dominio político de la mayor de las Antillas por parte de la élite gobernante. El partido español en la isla va camino de su segunda derrota en 128 años, sin haber intentado convertirse en unas Canarias del Caribe. La dirigencia cubana le tiene pavor a una gran transformación, pero ahora hemos visto, ¿vale? Y ahora puedo matizar esto, es que sí que quieren una transformación económica. Lo que no han intentado es una transformación de reinserción en otro ámbito, ¿no? Que podría haber sido la Unión Europea a través de España o al Mercosur a través de otros países que pertenecían al Mercosur. En general, la izquierda española nunca ha teorizado ni analizado a Cuba desde múltiples ángulos y teorías, simplemente se zampó acríticamente la narrativa oficial de la Revolución Cubana,
cubana, al ritmo del son, brindando con mojito y soñando con las utopías hispanotropicales, hedonistas y políticas. Algunos trotskistas hicieron críticas, pero de escaso valor u originalidad. Y el que ha intentado ir más allá del sesgo del antinorteamericanismo del 98 que existe en la izquierda y en la derecha española, cada vez menos, normalmente ha pesado a críticamente a defender, ha pasado a críticamente a defender el exilio, que por otro lado ha sido incomprendido por falta de empatía y generosidad. Comprender no significa comulgar con su agenda. Mucho espíritu libre y rebelde español tardaría solo unos meses de vivencia directa en ir a la oposición. Y ojo, muchos exiliados han sido excastristas de múltiples generaciones hasta nuestros días. Incluso buena parte de los militantes anticastistas de la vieja guardia formaron parte de la guerrilla de la Sierra y del movimiento 26 de julio. Quizás sea tarde, pero repasemos el escenario y las opciones estratégicas de apertura de última hora que se pudieran asumir. Hemos visto elementos sorprendentes como la reunión bilateral en el perímetro de la base naval de Guantánamo y la acusación penal contra Raúl Castro. Washington le está quitando las cartas a la dinastía Castro. La caída de este bastión es parte central de la segunda caída del muro de Berlín, Cuba-Venezuela, que arrastra los remanentes de la izquierda iberoamericana, incluyendo a José Luis Rodríguez Zapatero. Todo lo que haya de podrido será ventilado en los medios en los próximos meses y años. La supervivencia de este soviet caribeño solo se explicó en su momento por un entramado de ayudas externas, entre ellas la reventa del petróleo subsidiado por terceros, purgas constantes, la Pax soviético-americana tácita derivada de la crisis de los misiles y un mesianismo exacerbado que cambió la soberanía por una profunda dependencia en términos de ingresos y coste de oportunidad. Entre paréntesis, denuncia del bloqueo por carecer de ingresos potenciales por exportación a Estados Unidos. La campaña contra el bloqueo, que es algo así como te exijo que me abras el mercado estadounidense, tiene pocas décadas y ha tenido un sonoro éxito porque muchas personas se piensan que Cuba no puede comerciar con terceros países. España es el primer inversor extranjero en Cuba y su segundo socio comercial. Ha sido el pretexto más exitoso de todos los tiempos al ocultar la incompetencia interna y la falta de pluralismo bajo el victimismo de lo que es una media verdad y una media mentira. Un gigantesco molino de viento que mereció ser retirado el bloqueo, eh, 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 aunque fuera por razones de contrapropaganda. Hoy con Trump podemos decir que ahora sí que tiene sentido la campaña contra el bloqueo. Antes no. Desprovisto de sus soportes vitales, el régimen se asoma a un abismo irreversible. En los debates sobre la oposición al intervencionismo en abstracto cabría pensar, aunque sea una quimera, si desde la izquierda se estaría en contra de una intervención china en Gaza, Cuba o Taiwán sin autorización del Consejo de Seguridad. Uno de los problemas de Cuba o Venezuela es que no fue intervenida preventivamente por países amigos, lo que ha dado la oportunidad a Estados Unidos a recoger el fruto maduro. Sectores de la izquierda española como Pablo Iglesias justifican el desastre cubano como bajo el dogma del bloqueo, argumentando que el socialismo funciona en Asia cuando no hay sanciones. Esta narrativa pasa por alto que Cuba no es China. El concepto de coexistencia pacífica formulado por Nikita Khrushchev en 1956 para evitar la aniquilación nuclear mutua en un mundo bipolar ha sido reformulado en Pekín bajo la lógica de la interdependencia económica. China demostró al mundo que podía desarrollarse sin victimismo. Sus pilares: respeto a la soberanía, ganancia compartida win-win y multilateralismo, operando en dimensiones de un imperio. Y esta es la gran diferencia. Con Cuba sin imperio no es posible ese modelo. También es cierto que el modelo chino, en su versión más intensa, más productivista, es indeseable para la forma de estar en el mundo del hispano. No obstante, se pueden aprender cosas. En un país pequeño occidental, una dictadura con una economía abierta es impracticable. La apertura conlleva una pérdida del control político que el aparato habanero jamás toleró, ni siquiera como hipótesis. Ahora sí, ¿vale? Porque no le queda otra opción y por lo menos le queda la opción de que, bueno, permaneceremos el poder,
durante algunos meses o algunos años. La otra probablemente lo perdamos inmediatamente. Para Cuba, la apertura económica disuelve el monopolio del poder, aunque intentarán torear esto, capear el temporal, por lo que el régimen siempre necesitó de la autarquía para sobrevivir, aunque haya hecho excepciones bajo control el sector turístico y las MIPIMES. Alguien podrá decir el contraejemplo de Vietnam, pero es un país bajo influencia de China, a pesar de los roces históricos, y no tiene la cultura política y multipartidaria que sí tuvo intensamente Cuba. Hoy el grado de politización del exilio sigue presente a través de múltiples canales digitales, ¿vale? No existe esa oposición organizada que, por ejemplo, tenía el exilio español, el régimen franquista, pero sí que existen varios espacios de comunicación, sí que se conocen entre ellos y sobre todo a través de YouTube que están muy bien articulados. Los excesos de la fiesta de los años 50 palidecen en relación de las fiestas de los años 90 en términos de turismo sexual. El verdadero drama de la isla es el fracaso absoluto de la productividad, la incapacidad de tener una mínima industria, la incapacidad de producir alimentos. Esto ha sido reconocido por Díaz-Canel, ¿vale? De que no puede ser que no se produzcan alimentos, no puede ser, y eso no es culpa del gobierno, no puede ser que no haya comida en la mesa y seguir hablando de soberanía como si eso fuese soberanía. Si expropias y no eres más productivo, esto lo digo yo, que el dueño de los medios de producción, es simplemente una política de tierra quemada. Lo mismo cabe para hipotéticas privatizaciones sin planes de inversión, que eso también podría llegar de este paquetazo que algunos llamarán neoliberal. Se pueden hacer privatizaciones sin ton ni son y destruyendo patrimonio. Pero me temo que se ha llegado a un punto en el que es muy difícil bajar más abajo. Entonces veremos a ver quién asume esos proyectos y probablemente sea inevitable que en el peor de los casos sea mejor de lo que estaba. Fidel Castro no promovió una autonomía estratégica, por ejemplo, como el etanol propuesto por Lula da Silva, y abrazó una cómoda petrodependencia basada en la reventa del crudo, subsidiado por el eje Caracas-México, un modelo que ya venía de los tiempos soviéticos. Al suprimirse ese excedente económico externo por parte de Washington, ¿vale? Se suprime este excedente tradicional de la revolución cubana, quitándole de verdad el agua a la pecera, el régimen ha quedado atado de pies y manos porque ya no puede regar el resto de la economía improductiva. Por lo menos conseguía mantener eso como un salario de mínimos de supervivencia para mantenernos en pie. Unos hacen que trabajan y otros hacen que cobran. Es verdad que la expectativa de vida la mantenían alta, pero claro, un nivel de subsistencia, de no estrés demasiado, aunque tienen estrés también la gente, por problemas de transporte, por problemas familiares, por problemas tantos otros, pero claro, al quitarles excedente económico, esa paga, pues realmente se ha venido todo abajo, porque no era un sistema impracticable. Ante esta encrucijada, la transición política española emerge como opción. Dos viejos conocidos y amigos de Cuba fueron protagonistas, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. Cualquier nación dividida en dos merece y tiene como tarea más urgente su reconciliación. Y esto es lo que deberían hacer los dirigentes cubanos. No solo decir, no, me interesa la inversión cubana, no, no, voy a tener que hablar con ellos y voy a tener que darle algunos derechos políticos, aunque sea de manera gradual. No hay narrativa moralmente aceptable que aguante la expulsión y el silenciamiento de la mitad de una nación. En aras de un ideal no se puede sacrificar económicamente a varias generaciones. Esto vale para España, para Venezuela, para Cuba o para cualquier país. Santiago Carrillo, desde el Partido Comunista de España, protagonizó en junio de 1956 la audaz política de reconciliación nacional tras el fracaso de la vía armada, el maquis y el giro geopolítico de la Guerra Fría. El PC asumió que la división de España ya no era dos vencedores y vencidos de la guerra civil, sino entre la minoría dictatorial de Franco y el resto de la nación. De hecho, muchos hijos de los vencedores se identificaban con los vencidos. Influido por el 20 Congreso del PQS de Jrushchov y las protestas estudiantiles de 1956, Carrillo priorizó la paz civil, renunció a la imposición del modelo soviético y abrazó el eurocomunismo. Esto permitió que en 1977 el PC aceptara la monarquía constitucional a cambio de su legalización y la reconciliación nacional.
Por su parte, Manuel Fraga, un pilar del propio régimen franquista, entendió que el modelo autoritario puro era biológicamente insostenible a largo plazo debido a la modernización y apertura económica que España experimentaba desde el Plan de Estabilización de 1959. Fraga impuso un reformismo desde dentro mediante hitos como la Ley de Prensa de 1966 para ensanchar los márgenes del sistema y evitar un vacío de poder. Esto sería interesante también que lo copiara la orden cubana, te quiero decir, sin prensa, sin pluralismo en la prensa, olvídense. Y además Internet es inevitable, al final el pluralismo se expresa en Internet. Esta corriente reformista fue la que permitió que una generación de políticos astutos criados en el momento nacional, personificada en Adolfo Suárez, utilizara las propias leyes franquistas para disolver el franquismo, redactando la ley para la reforma política de 1936 y logrando que las Cortes cometieran un auténtico harakiri institucional para dar paso a la democracia. La aparición de un personaje encarnado en un híbrido Fraga-Carrillo, que en una situación normal sería algo poco recomendable, en el buró político del Partido Comunista de Cuba es hoy la única garantía para evitar una transición caótica, un estallido civil violento o una intervención norteamericana. Cuba necesita urgentemente un dirigente con la autoridad interna de Fraga o de Suárez o de Juan Carlos I para pilotar el desmantelamiento del unipartidismo desde las propias instituciones, domesticando a sectores militares que monopolizan las divisas. Al mismo tiempo, requiere el pragmatismo de Carrillo para llamar a una gran reconciliación nacional en torno, en el caso cubano, a concentrar el esfuerzo en la liberación de las fuerzas productivas. Sin embargo, este nudo histórico no se resolverá de forma unilateral. El exilio en Miami debe asumir de manera recíproca su propia política de reconciliación nacional y resolución pacífica. El exilio, donde hay múltiples opiniones, tiene que prevalecer la vía de la negociación, la convivencia y la confianza en la superación del llamado daño antropológico derivado de décadas de adoctrinamiento, sovietización y cultura de la escasez. Esto, de la escasez, incluso de lo que ha dicho Díaz-Canel, y Marrero, de estar también todos, no solo la economía cubana está acostumbrada al subsidio externo, sino que los propios ciudadanos acostumbraban al subsidio del Estado y de manera general, no a los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, ese tipo de cultura lleva a no tener incentivos materiales, incluso a entender que la propiedad pública es de todos y en esa medida puedes robarla, ¿no? Y esto también está bastante instalado. Esto en Cuba, incluso muchos cubanos cuando salen, cuando se readaptan al capitalismo fuera, empiezan a tener choques de realidad importantes, ¿no? Entonces, claro, la inyección de capital sobre todo puede venir del exilio y eso es, el Estado cubano tiene que tenerlo claro, que por mucho que haga una transformación radical, tiene que pasar por dos pactos, por Estados Unidos y por el exilio. Es la manera de enderezar las cosas, ¿no? Y España puede, bueno, el exilio puede comprometerse a inyectar el capital, la técnica, las inversiones indispensables para reconstruir el ideal económico de la isla a cambio de conceder políticas, a cambio de concesiones políticas, económicas y democráticas y una amnistía bilateral garantizada. España incluso puede facilitar la salida para quienes no vean futuro en Cuba una vez que abandonen el poder. El gobierno español puede repoblar la España vacía con militantes del Partido Comunista de Cuba y por otro lado con sefardíes de cualquier lugar del mundo. Sería una curiosa simbiosis. Acéptenme esta pequeña broma, medio en serio, medio en realidad. La tozudez numantina de la cúpula militar amenaza con empujar a Cuba hacia la pérdida definitiva de la soberanía. Yo creo que aquí ya podemos decir que están abandonando ya esa tozudez numantina. En lugar de diseñar una transición política inteligente orquestada en compañía de países amigos e iberoamericanos que actúan como garantes del proceso, el orgullo ideológico del régimen conduce a la isla a un callejón sin salida absoluto. Y es verdad, se tenían que haber anticipado ya desde hace mucho tiempo, ya desde los 90, pero
Desde hace un año se tenían que haber anticipado y junto con países amigos, Brasil, España, México, tenían que haber intentado ensayar una transición. Ahora la tienen que hacer bilateral con Estados Unidos. Pero bueno, a lo mejor se podría intentar extender a varios países. Como Estados Unidos tiene varios problemas, puede que a lo mejor intente delegar un poco. Me extraña porque evidentemente si han conseguido el exilio cubano colocar a Marco Rubio donde está con una potencia candidatura que dé continuidad a estos planes en el futuro. Me extraña que consigan eso, pero deberían ensayarlo. El empiricamiento en preferir el hundimiento total antes de que ceder una brizna de control político evoca inevitablemente al trágico final de Numancia ante el Imperio Romano. Al carecer el plan B iberoamericano sólido y articulado por aliados tradicionales, el vacío de poder y la devastación interna no dejarán espacio para una soberanía real. Despojada de tejido productivo y desangrada por el éxodo masivo, la isla quedó a merced de una política de asimilación parcial de Washington. El destino final de esa resistencia estéril no será el triunfo revolucionario, sino el sometimiento a la órbita de su rival histórico, reduciendo a Cuba a una condición similar a la de un nuevo Puerto Rico, un protectorado de facto. Colombia puede cambiar de gobierno, un populismo de derecha, si mismo Trump acaba de designar como terroristas a las dos mafias brasileñas, con esto quizá intente ayudar a Bolsonaro a centrar la campaña electoral en el marco electoral de seguridad. El Supremo Federal, el Tribunal Federal de Brasil acaba de condenar a no, a Eduardo Bolsonaro por coerción al tribunal al alentar aranceles a Trump a cambio de reducciones o de amnistías de condena. Puede que sea un disciplinamiento preventivo de cara a una intervención en Cuba antes de una invasión a Brasil. Habría un apoyo, un golpe, ¿vale? En ese caso. La dinastía Castro debe regresar al manifiesto de la Sierra. Si todo falla, el último recurso será la Iglesia Católica. En la práctica, mm, este régimen político son como los últimos, no de Filipinas, los últimos de España, ¿no? Allí. Pero, claro, no han sabido tener una estrategia inteligente para mantenerse cercanos al mundo hispano y evidentemente no tenían que haber asumido una posición de aliarse con potencias extracontinentales o extraculturales frente a las Américas porque está en una posición donde está, ¿no? Y la anglofobia en todo caso tendría que ser moderada y aún así, habiendo pasado tantas décadas, sigue habiendo una cierta anglofilia en la mayoría del pueblo cubano, ¿eh? De dentro y de fuera. Si todo falla, el último recurso es la Iglesia Católica, lo comentaba, ¿no? El poscastrismo pasa por un acuerdo con Estados Unidos, acompañado de países amigos. Al fin y al cabo, Estados Unidos ayudó tácitamente al movimiento de Fidel Castro al llegar inicialmente al poder y no van a dejar de ser vecinos. De hecho, Miami fue la tierra de todos los exilios cubanos, todos los tipos de exilios cubanos de diferentes ideologías del siglo XIX, así como el territorio de Florida perteneció administrativamente a la Capitanía General de Cuba. Hasta hoy, allí se tiene orgullo de hablar español, a diferencia de California. Es natural que en América Latina haya cierta anglofobia, un cierto distanciamiento por desconfianza en relación al imperio norteamericano, pero al mismo tiempo lo lógico es aspirar a tener relaciones normales, correctas, de beneficio público, de beneficio mutuo. El camino no es el antiimperialismo bruto al servicio de terceras potencias, sino construir un poder contrahegemónico no sectario, transversal, muy pragmático de integración regional, algo no obstante muy difícil en el Caribe por ser un hub natural entre todas las Américas, Europa y África. Lo único que Fidel Castro no tuviera madera de caudillo de la hispanidad, emperador panibérico, pero su liderazgo no fue transversal ni siguió criterios económicos ni de integración regional real más allá de la retórica. Al contrario, Cuba estuvo sometida a los vaivenes de la arbitrariedad con todo tipo de ocurrencias ineficientes que fueron autoconsumiendo el patrimonio económico y cultural previo a la revolución, que no era poco, pese a la propaganda castrista. Solo
con Venezuela, Castro demostró cómo un país menor podía someter a uno mayor y exprimirlo parcialmente. Su visión pareciera más próxima del mundo de Don Quijote que de una visión desarrollista industrial. Un excelente personaje literario poco recomendable para gobernar el mundo real. Probablemente venzan los hispanos de Florida, pero siguen siendo hispanos y tienen capacidad de reconstruir la isla de forma rápida. La Cuba de hoy se parece más a la que narra Silvio Rodríguez y parece que la dirigencia del Partido Comunista ya se ha dado cuenta. Dice así la canción de Silvio Rodríguez, Hubo un país. Hubo un país hace 1000 años una vez que andaba mal porque no había que comer. Entonces vinieron profetas a enseñar con muchos libros que había que estudiar. Todo se leyó, todo se aprendió, del sueño que había en los libros, palabra a palabra, las herramientas fueron olvidadas por la fantasía, pero después no se sabía cómo arar, pero después no se sabía amartillar, pero después no se sabía ni coser, porque después las herramientas despreciaron a los hombres. Hubo un país hace 1000 años una vez que aprendió la gran lección de subsistir y poco a poco fue sabiendo cómo usar cada máquina para poder llegar. Todo se sembró después de aprender que el mundo se alcanza sudando segundo a segundo y el sueño al lado de las herramientas para repararlas. Lo que cambió la realidad fue trabajar, lo que cambió la realidad fue aprender, lo que cambió la realidad fue discutir, porque la vida no es un sueño y los sueños, sueños son. Pues bueno, así queda y parece ser que en breve incluso podremos ver McDonald's antes de que acabe formalmente el sistema político, digamos, socialista. Pero, evidentemente, ha entrado en una vía donde si no se entiende esa coexistencia pacífica con Estados Unidos, esa reconciliación con las dos Cubas y ese reformismo que acaba de ser asumido y esa productividad, esas reformas de productividad, pues me temo que van a haber sobresaltos, ¿no? Estaremos atentos en las próximas semanas y este margen de 60 días, según dicen, no llegan al 26 de julio, pero puede que las reformas vayan fuerte, haya algunas renuncias políticas y sea evitable esa intervención. Estaremos atentos y evidentemente se llega a un punto pues, bastante lamentable, ¿no? Pero bueno, puede que lleguemos a aclararnos un poco cómo será el futuro de Cuba, que deseamos que sea el mejor de todos los posibles. Muchas gracias.